Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar de validez legal. Como ustedes saben, nosotros constantemente tenemos webinars todos los meses para hablar de temas interesantes sobre firma electrónica y hoy nos estarán acompañando dos personas clave que nos han ayudado en toda la expansión de SAPSEN Internacional, específicamente hablando de temas legales. Nos acompaña Gabriela Cala, que ella es la Head Legal de Truora, y nos acompaña también Daniela Gándara, que es la asociada senior de CRS Legal, que es nuestra firma asesora de abogados en México. Si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer en el chat en cualquier momento. Nosotros acá estaremos conversando de temas varios sobre validez legal, específicamente de firma electrónica. Y si tienen alguna duda, por favor no duden en escribir en cualquier momento. Entonces, sin más preámbulos, para empezar, quisiera empezar, y quisiera que esto fuera como un conversatorio. Acá vamos a empezar a hablar sobre preguntas. Yo voy a estar moderando la conversación entre las tres, pero las estrellas de hoy van a ser Gaby y Dani. Entonces, voy a empezar con una primera pregunta, que es algo que todos nuestros clientes de firma electrónica o leads nos preguntan, y es ¿cuál es la diferencia o si la firma electrónica tiene el mismo valor legal que una firma autógrafa en todos los contratos? Si quieres, Dani, puedes comenzar con esto y así vamos tejiendo la conversación. Hola, muchas gracias, Ana María. Pues, bueno, para responder a la pregunta, de forma general, sí. En México, el Código de Comercio y el Código Civil Federal establecen que no se le pueden negar efectos jurídicos de validez o de cualquier tipo de fuerza legal a cualquier documento o información por la simple razón de que esté en lo que la ley llama un mensaje de datos, que un mensaje de datos es cualquier información que se genere, archive o envíe a través de medios ópticos, electrónicos o cualquier tecnología similar. Entonces, pues en México sí, una firma electrónica, cumpliendo con ciertos requisitos que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar, tiene la misma validez que una firma autógrafa. Súper. Ahora, Gaby, ¿tú cómo lo ves en Latinoamérica, de lo que nosotros hemos también investigado y demás con nuestros clientes? ¿Cómo lo ves en los diferentes países? Sí, funciona muy similar a como Dani nos estaba contando en México, funciona igual en Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica. En Colombia específicamente hay un tema que se llama equivalencia funcional y básicamente es este principio que nos permite decir que tiene el mismo peso y la misma validez una firma manuscrita, el mamarracho que ustedes hacen en un documento físico, como la firma electrónica cumpliendo con los requisitos. Ahora, si hay que tener algo presente y tiene la misma validez el tema de firma, pero digamos que es importante tener en cuenta si la ley en cada caso les pide algo adicional. No sé, por ejemplo, ir personalmente a una notaría por ser un tema de una escritura pública para el caso de Colombia. Digamos que ya ese es un tema muy puntual y es la excepción de los requisitos, pero la regla general siempre es el mamarracho que ustedes hacen en un documento físico tiene la misma validez que una firma electrónica en un documento, en un medio digital, tal cual, como lo explicaba Dani, funciona igual para Colombia y pues para los países de Latinoamérica. Por ejemplo, ya hablando más en específico con el tema de las leyes, ¿cuáles son las leyes que de alguna forma validan que la firma electrónica que se hace por medio de un grafo o de un mamarracho, como dice Gaby, es legalmente válido? ¿Ustedes cuáles son las leyes que han identificado que rigen especialmente en Colombia y en México? Yo, pues digamos que en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos comienza por el Código de Comercio. O sea, el tema de la equivalencia y validar los documentos electrónicos como mensajes de datos nace principalmente de los códigos de comercio. Luego ya han venido unas disposiciones adicionales como para regular exactamente qué se entiende como una firma electrónica, cuáles son los requisitos específicos, y eso para el caso de Colombia lo manejamos a través de decretos principalmente. Tenemos la ley de 1999, que es la general, la que pone el tema de la firma electrónica y esta equivalencia funcional que les mencionaba al principio. Y luego vienen como dos decretos importantes, uno del 2015 y otro del 2012, en donde ya empieza a regular
exactamente estas características. Igual funciona con los otros países de Latinoamérica. El marco general es el Código de Comercio, el que equivale y trae a la mesa la validez de la firma electrónica, y luego vienen otros decretos de regulación más específicos sobre qué se entiende una firma electrónica y los requisitos. Y antes de pasar a que responda Dani, Diego Trujillo hace una pregunta sobre en qué países no funciona la firma electrónica. Yo creo que eso es un poco de lo que acabas de decir, Gaby, que existen unas particularidades en algunos casos, pero si quieres también responderle a Diego, fantástico. Sí, Diego. Entonces, no es un tema, digamos que no hay un país en Latinoamérica en donde la firma electrónica sea prohibida y entonces la ley obligue que todos los documentos para que sean válidos tienen que estar firmados sí o sí físico. No funciona tanto así. Como más funciona es respecto del tipo del documento. Entonces, pongo el ejemplo de Colombia. Para Colombia, para una escritura pública, que hablamos de una escritura pública, el documento de un bien inmueble, para, digamos que cuando se va a hacer alguna modificación de la escritura pública y demás, se tienen que cumplir otras solemnidades, y aquí, perdón por lo abogadística, como otros requisitos adicionales que no son suficientes con el acto de tener una firma en un documento. Entonces, todos estos requisitos adicionales, pues evidentemente no se pueden solventar simplemente con una firma electrónica, sino que se tienen que hacer para que el documento sea válido. Esto pasa en todos los países, entonces no es, de nuevo, no es un tema de es que la firma electrónica no se puede y solo se puede en los documentos en físico. No, es un tema más de depende de los requisitos de cada documento y de cada contrato. La mayoría de contratos comerciales se puede firmar con una firma electrónica, pero aquellos casos específicos en donde la ley tiene unos requisitos adicionales tienen que cumplirse tal cual como dice la ley para que ese acto sea válido. Listo, Dani. ¿Y tú cómo lo ves en cuanto a las leyes en México? Pues igual que como comenta Gaby, en México también se rige principalmente por el Código de Comercio. En el Código de Comercio están todas las generalidades de la firma electrónica, principalmente que se acepta igual que una firma autógrafa. Se hacen las distinciones entre la firma electrónica y la firma electrónica avanzada, que tiene otra serie de requisitos. Además de eso, en el Código Civil Federal también está un fundamento importante, que es que pues los actos jurídicos van a tener la misma validez, aunque tengan como medio de transmisión, envío o archivo un vehículo como tecnológico. También tenemos la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que hace un par de años sufrió una reforma en México que permitió que los títulos de crédito, como pagarés y otro tipo de títulos de crédito, puedan ser emitidos con firma electrónica. Hay una norma técnica que se le conoce como la NO 151, que regula como todos los aspectos técnicos que deben de tener los mensajes de datos para tener validez. Y en especial en lo relacionado con la firma electrónica avanzada está la ley de la firma electrónica avanzada que regula toda la emisión y todos los requisitos jurídicos de este tipo de firmas, así como quiénes son los proveedores de servicios que pueden generar este tipo de firmas especiales. Y bueno, también... Perdóname. No, sí. pero digo, también está en otras cuantas leyes, Ley Federal de Protección al Consumidor y Ley Federal del Trabajo, no se regula como tal, pero se hace mención a que se admiten firmas electrónicas. Dani, Carlos Guerrero también está preguntando justo en México que el tema de documento artículo en el que se puedan respaldar las empresas para solicitar la validez de documentos digitales a los juzgados, ¿existe alguna de estas artículos que ellos también puedan, que nuestros clientes o empresarios puedan utilizar? Sí, el Código de Comercio específicamente, los artículos 89, 89 bis y 90 tienen la validez de el mensaje de datos para este tipo de contratos comerciales. Y también en el Código Civil Federal, me parece que es alrededor del 1804, se admite la validez de la firma electrónica. Súper, gracias Dani.
Diego también está como andando un poquito más sobre el caso de él en específico, donde él trabaja en el área de recursos humanos y pregunta, yo acá entendería también, Diego, y si tú nos puedes poner el país de donde estás escribiendo o donde ustedes también tienen injerencia, no solamente el país o los países, y es que si existe alguna norma común tipo ISO o normativa diferente, Diego está en Chile, gracias, que pueda también como corroborar esa legitimidad de la firma electrónica. Pues en general es una práctica común alrededor de Latinoamérica el aceptar esta firma electrónica con ciertos requisitos por cada país. Ahora, en México en específico, existe un artículo específico en el Código de Comercio que permite que todas las firmas electrónicas y certificados de datos que se generen fuera de la República Mexicana, es decir, que no se hagan al amparo del Código de Comercio mexicano, tengan validez legal en México siempre que presenten un grado de fiabilidad equivalente a los requisitos que existen en México. Me imagino que cada país para regular las firmas electrónicas que se emiten fuera de su propio territorio nacional tienen disposiciones similares sobre qué es lo que pueden aceptar y qué es lo que no pueden aceptar cuando una firma electrónica se emite fuera del marco legal del país en donde se está queriendo ejecutar. Sí, ahí para complementar lo que dice Dani, por ejemplo, en Colombia, más allá de en dónde se está, digamos que la empresa que está generando, este proveedor que está generando la firma electrónica, en donde está ubicado, sí, dentro del territorio o por fuera, es justo lo que estaba diciendo Dani respecto de los requisitos. Entonces, lo más importante es que la firma electrónica se entienda bajo los requisitos de cada jurisdicción. Entonces, por ejemplo, para Colombia es súper importante la confiabilidad de la firma, que luego podemos hablar más a fondo de esto, y la integridad del documento. Entonces, hay ciertos requisitos para garantizar estas dos cosas. Siempre que se cumplan, entonces se entiende que es una firma electrónica válida y por ende que esa firma electrónica se puede usar para firmar los documentos. Funciona igual lo que un poco también decía Dani para los otros países. Entonces, pues bueno, veamos cuáles son los requisitos de cada país, qué se entiende dentro de una firma electrónica, que además también todos son bastante similares. No es como que algún país sea completamente diferente respecto de firma electrónica, sino sí, más o menos son los mismos requisitos. Y entonces, en ese orden de ideas, esta firma electrónica será válida en esa jurisdicción. Acá, solamente para aclararle a Diego, él está en Chile. Digamos que las certificaciones que cualquier proveedor de firma, en nuestro caso nosotros tenemos certificación ISO 21001, lo que también garantiza son algunos procesos específicos de cómo se está ejecutando o cómo se están haciendo los procesos tecnológicos en su mayoría o de calidad y demás. Ahora, como lo mencionaba tanto David como Gaby, existen unos términos muy particulares por país. Entonces, en Chile, por ejemplo, si tú quieres firmar 27.001, sí, quieres firmar algún documento, específicamente contratos con personas, etcétera, para hacer contrataciones de recursos humanos, lo básico que uno debería tener siempre en una firma electrónica y para que lo tengas en cuenta son algunos datos como nombre, correo, geolocalización, dispositivo en el que se firma y demás. Todas estas capas de seguridad lo que hacen es a la empresa blindar y asegurar que la persona que firma es quien dice ser, ¿sí? Como también para responderle a Diego. Voy a seguir con las preguntas que les tengo a ustedes y ya continuamos con las siguientes preguntas que nos están haciendo en el chat, ¿vale? Algo que nos han preguntado mucho es el tema de cuáles son las diferencias entre firma electrónica y diferentes tipos de firma en países, ¿no? Típicamente existe la firma electrónica y firma digital. Quisiera que me contaran un poco más cuáles son esas diferencias que típicamente se tienen, específicamente en México, Colombia y en algunos otros países también. Si quieren, empecemos por ti, Dani. Ok, bueno, en México la firma electrónica avanzada, estrictamente hablando, es aquella que cumple con los requisitos del artículo 97 del Código de Comercio. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener la firma electrónica avanzada?
Primero, que los datos de creación de la firma en el contexto en el que son utilizados se pueda comprobar que estén bajo el control del emisor de esa firma. Segundo, que únicamente puedan utilizar esos datos el firmante, o sea, que sean de él y que solo los pueda utilizar él. Tercero, que se proteja la integridad del documento, es decir, que cualquier alteración a la firma posterior a la fecha en la que se lleva a cabo se pueda detectar. Y finalmente, la integridad de la información del mensaje de datos o de los documentos, que sea posible detectar cualquier alteración al documento, no a la firma, después del momento de la firma. Ahora, en México, la firma electrónica avanzada está regulada por esta ley de la firma electrónica avanzada y solo pueden emitir los certificados para este tipo de firmas los prestadores de servicios de certificación. Esos prestadores de servicios de certificación tienen que estar autorizados por la Secretaría de Economía y deben de cumplir una serie de requisitos para que tengan esta validez jurídica. Ahora, la firma electrónica avanzada, la gran ventaja es que en caso de dudas se presume que es auténtica. Y pues bueno, por otro lado está la firma electrónica, que son los datos en una firma electrónica, bueno, los datos en forma electrónica, que por cualquier tecnología se puedan usar para identificar que el firmante esté autorizando los datos que contiene el documento. Y la firma electrónica, que no es avanzada, vamos a llamarle la firma electrónica simple, puede tener muchas formas. Puede ser tal cual la firma autógrafa cuando hacemos ahí nuestro garabatito. Puede ser un PIN como las terminales de punto de venta, puede ser un token como en los bancos, pueden ser también métodos que tengan una forma de comprobar cuándo, o sea, un sello de tiempo de cuándo es que se llevó a cabo la firma. Y en la firma electrónica simple, lo que es importante tener en mente es que para que sea válida, como no se presume la validez como la firma electrónica avanzada, hay que tener en cuenta 3 requisitos. El primero es la fiabilidad del método con el que se generó. El segundo es la atribución, es decir, qué tanto se puede comprobar que quien está firmando es la persona que debe de firmar. Y 3, la accesibilidad del documento, es decir, que después de que se lleve a cabo la firma podamos accesarlo y podamos tener acceso a todas estos datos de firma. Entonces, pues en resumen, la firma electrónica simple va a ser válida en tanto se pueda probar que quien lo firmó es el firmante. Yo ahí también para completar a Dani y un poco la visión de Colombia y de la TAM es, básicamente entonces tenemos firma autógrafa, firma en papel, firma simple y firma avanzada. Más o menos así funciona en la mayoría de países de la TAM, como en esta estructura de 3 categorías, si uno lo quisiese llamar así. Ahora, con la firma autógrafa es la firma de papel, el mamarracho que firman en un documento en físico, esa pues ya está bastante clara, frente a las otras 2 categorías, firma electrónica y firma digital. Ambas tienen ciertos requisitos, como lo hemos venido hablando, de cosas que tienen que cumplir cada una de las firmas para garantizar que son válidas. ¿Qué pasa con la firma digital? Casi en todos los países es que además de estos requisitos que se tienen que cumplir, el proveedor de esa firma digital tiene que pedir una autorización o una certificación expedida por ciertos organismos que son los únicos que pueden emitir estas certificaciones. Pasa en México, pasa en Chile, pasa en Colombia, bueno. Entonces, es este proveedor que tiene un servicio de firma digital que cumple con los requisitos de la ley, tiene que además ir a ciertos organismos de certificación que están delimitados por la ley, no puede ser cualquier certificador, sino tienen unos permisos especiales, y estos les emiten un certificado. Y ese certificado, al final, es lo que realmente lo hace la firma digital. Ahora, ¿qué es importante entender? El tema del no repudio. Digamos que la ventaja de este certificado es que tienen un principio, en casi todos los países de la TAM, el tener este certificado de firma digital es un principio de que es absolutamente válida y no se puede refutar que no es el firmante, que el documento fue alterado, porque por eso tiene este certificado. ¿Qué pasa? Con la firma electrónica también es igual de válida, también vale para todos los documentos y también se presume que es auténtica.
digamos que sí cumple con todos los requisitos que pide cada jurisdicción y se firma un contrato con la firma electrónica, no la digital, sino la electrónica, se asume que esa firma es válida y que el firmante fue realmente quien firmó ese documento. ¿Se puede refutar? Sí, pero entonces la carga de la prueba, y aquí me estoy poniendo súper abogadística, anime, avisa si estoy demasiado abogadística, pero entonces, básicamente, el punto es, siempre que se firme digitalmente o electrónicamente, el documento va a ser válido y se presume la validez del documento. ¿Qué pasa en la firma electrónica? Si por alguna razón alguien quisiera pelear, tiene la carga de la prueba de decir, de probar supuestamente que él no fue quien firmó. Pero en principio, ambas se presumen que son válidas por los firmantes y ambas son aprobadas y la firma es válida y es legítima para cualquier documento. Entonces, resumiendo, diferencia principal entre firma electrónica y firma digital es, primero, la firma digital tiene que tener un certificado por ciertas organizaciones y eso funciona en toda la TAM, además de cumplir con unos requisitos, pero el certificado es súper importante. Y segundo, frente a los casos de uso, que eso me parece importante, muchas personas tienden a pensar que ciertos documentos comerciales, por ejemplo, no sé, un contrato de préstamo, solo se puede firmar con una firma digital y no se puede firmar con una firma electrónica. Y no funciona tan así, de nuevo. Para la mayoría de contratos y de acuerdos entre las partes, funciona perfectamente una firma electrónica. ¿Qué pasa? Hay algunos requisitos adicionales que pide la ley para los documentos. Por ejemplo, impuestos. En la mayoría de países, para presentar declaraciones de impuestos, cuando ustedes van a firmar, y ni siquiera solo cuando firman la declaración, sino cuando la van a presentar, se necesita una firma digital. Pero de resto, firmar una casa, un préstamo, por ejemplo, creo que es el préstamo en Chile. Ustedes tienen que firmar el documento, pero tienen que cumplir otros requisitos. Entonces, digamos que estos otros requisitos no se van a subsanar si tienen firma digital y no tienen firma electrónica. Tienen que igual cumplir con los otros requisitos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, sí, como para tenerlo, las diferencias y los casos de uso. Acá importante, y por ejemplo, en los casos que nosotros hemos visto de clientes que utilizan ya SabSign, y un poco para responderle a Carlos Guerrero sobre los requisitos de firma simple y avanzada y si SabSign cumple con ellos, nosotros somos una firma electrónica simple, no obstante, así como lo estamos hablando en este webinar, nosotros desde SabSign tenemos diferentes capas de seguridad para justamente garantizar esas pruebas, ¿sí? Que es lo que siempre nos van a pedir los jueces o en los juzgados y demás, es demuéstreme usted como empresa que Ana María Fernández fue efectivamente la que firmó el documento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, existen unos autenticadores estándar, por decirlo así, como los que yo les mencionaba anteriormente de nombre, correo, geolocalización, dispositivo, etcétera. Esos son los indicadores, son los autenticadores estándar que cualquier documento podría ser válido en ese momento. Y, por ejemplo, en el caso de Diego, que seguramente él, por estar en el área de recursos humanos, firma contratos laborales, con eso es válidamente legal o es válido legalmente los documentos que se firmen con nuestra firma electrónica simple. ¿Qué pasa? Nosotros hemos desarrollado también en nuestro producto unos autenticadores avanzados. Que permiten esos autenticadores es tener unas capas de seguridad adicional donde ustedes puedan corroborar con esas pruebas adicionales que la persona es quien dice ser. Entonces, cuando ustedes van, digamos, donde un juez, ustedes le pueden mostrar efectivamente que está la foto del documento de identidad, que está la foto, selfie o rostro de la persona, que hicieron el reconocimiento facial, que hicieron la prueba de vida para garantizar que la persona no estaba utilizando una máscara elaborada con inteligencia artificial o que hicieron la validación legal, la validación de identidad completa, que además de reconocimiento facial, liveness o prueba de vida, también que verifica, digamos, extrae los datos por OCR y los compara con el documento a firmar, o que también, digamos, en los casos de Perú, Colombia, México y Chile, consulta en vivo las bases de datos, por ejemplo, en Colombia, la Registraduría Nacional, en México, RENAPO, INE y demás,
los consultan en forma en vivo, digamos, en línea, para garantizar que esa persona, digamos, todos los datos que se extrayeron de, nuevamente, documento de identidad, etcétera, no tenga, por ejemplo, en el caso del documento, no haya una alteración del documento, no se haya falsificado, coincidan todos los datos que aparecen, digamos, en las entidades nacionales. Entonces, estos son pruebas adicionales que ustedes como empresa pueden configurar en la plataforma también de SAPSign para garantizar esos niveles de seguridad o capas de seguridad para, nuevamente, para probar que efectivamente esa persona es quien dice ser. Y acá simplemente es, si ustedes firman simplemente con el grafo y con el OTP o solamente con el grafo, nuevamente es válido legalmente. No obstante, tenemos a su disposición diferentes capas de seguridad que les añaden unas pruebas adicionales en dado caso que se vayan a un estadio judicial o tengan que probar. Y aquí, esto para complementar lo que dice Ana, también funciona en México. Entonces, como escucharon Daniel al principio, les dijo, bueno, es que la firma, o sea, puede ser desde el mamagrafo, pues lo que escriben, hacia cualquier otra capa de seguridad que ustedes decidan implementar. Y esto es muy importante porque estas capas de seguridad que estamos hablando garantizan confiabilidad del firmante e integridad. Entonces, que estas son las dos características que las leyes ponen como requisitos para la firma electrónica. Entonces, ¿cómo funciona? Y aquí es muy interesante porque se habla tanto la regulación como con toda la tecnología. Entonces, si la ley dice, bueno, yo necesito saber que la persona es quien dice ser, el mensaje de datos inició por el firmante, el documento no ha sido alterado después de que se firmó, o sea, nadie le echó mano y lo metió en I Love PDF para cambiar las cosas. Las firmas, pues el documento puede estar consultado, puede ser guardado y consultado luego, después de un tiempo. Entonces, eso es lo que dice la ley. Tecnológicamente lo que pasa es que entre más capas ustedes tengan para probar estos requisitos, pues evidentemente va a ser una firma mucho más robusta y un documento mucho más completo y más seguro. Porque entonces cuando dicen, listo, vale, entonces el tema de confiabilidad, yo garantizo que el firmante es quien dice ser, por lo que les decía, mando una OTP, además tengo el documento de identidad de la persona, además hago una validación del rostro entre la firma, entre el documento, la foto que aparece en el documento y una selfie. Pues todas estas son capas que les aseguran a ustedes garantizar y cumplir con ese primer requisito de la confiabilidad. Así que, digamos que hay como un umbral en donde ustedes tienen que cumplir con los requisitos que dice la ley. Entre más capas de seguridad le metan a sus documentos en cuanto a firma electrónica, pues van a estar más robustos y más seguros en ese cumplimiento respecto a los requisitos que imponen las leyes. Acá me va a saltar una pregunta que tiene Nicole Rojas sobre la firma electrónica simple, que si desde SAPSign no se maneja el certificado de las organizaciones que nombra Gaby. Nosotros sí, nosotros tenemos todos nuestros documentos tienen una certificación que justamente, o bueno, una estampa de tiempo que justamente está certificada ante un proveedor certificado, digamos, avalado mundialmente. Entonces, por eso pueden quedar tranquilos que todos los documentos que se firmen dentro de SAPSign tienen total validez jurídica, no solamente por las capas de seguridad que ya mencionamos, sino además que tenemos también nuestra estampa de tiempo, por decirlo así, está certificada por un certificador global. ¿Vale? Claro, no, y desde el lado de México, todos esos requisitos cumplen con la NOM 151, que es la que regula la validez de la firma electrónica e incluso la firma electrónica avanzada. Entonces, este sistema de SAPSign tiene el mismo nivel de seguridad en cuanto a los pasos y métodos que se usan como la firma electrónica avanzada, sin tener el certificado aprobado por la Secretaría de Economía, que en México también es importante hacer la distinción del uso de la firma electrónica avanzada. La verdad es que entre particulares es rarísimo que se use. La firma electrónica avanzada usualmente se usa para presentar declaraciones de impuestos, para hacer trámites como gubernamentales. Son como casos muy específicos que no tiene sentido tener una certificación de ese tipo para contratos entre particulares. Y eso tal cual lo que dice Dani funciona, por ejemplo, en Chile.
En Chile es exactamente igual, o sea, la firma electrónica entre particulares y para los documentos comerciales es casi que el común denominador y no existe una ley o una provisión como la primera pregunta que nos hacían recién. Así que realmente en donde los casos específicos, en donde solo se pueda usar firma digital y no sea posible usar nada más, son muy, muy, muy remotos y, valga la redundancia, muy específicos para ciertos procedimientos. Acá yo quiero hacer una aclaración justo de lo que dijo Dani de la firma avanzada, porque normalmente se conoce como firma fiel, ¿no? O sea, esto es lo que típicamente, y me corriges Dani, pero esto es lo que típicamente se utiliza como firma fiel y muchos también de... Fiel o de firma. Exacto. Entonces, normalmente lo que a nosotros nos preguntan es, ¿tienen ustedes la firma fiel o tienen la NOM 151? Entonces, hablando como en términos ya más de SAPSAIN, para México específicamente que se especifica o se exige la NOM 151, todos los documentos que se firman en México o para México tienen la NOM 151. Ahora, la siguiente capa, digamos, en cuanto a ley o certificaciones es la firma fiel. Y como lo menciona Dani, la firma fiel no necesariamente se utiliza para todos los casos, se utiliza específicamente para casos en los que se tengan que firmar documentos gubernamentales. Eso creo que puede ser como una claridad, porque ese también es como un mito y una verdad de lo que normalmente a nosotros nos preguntan, ¿vale? Luis López también hace una pregunta y es sobre SAPSAIN da alguna garantía en caso que nos rechacen algún documento en juzgados por no cumplir los requisitos. Gaby, ¿tú cómo lo ves? A responder tú. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo Ana al principio y es este certificado, que no es un certificado de firma digital, es un certificado de hoja de firmas, en donde consta todas y cada una de las capas de seguridad que se implementaron para poder llegar a esta firma. Básicamente, eso que se traduce en palabras abogadísticas es esta hoja de firmas con todas las capas, demuestra que se cumple cada uno de los requisitos que impone la ley, los decretos, para que la firma electrónica sea válida. Entonces, esta hoja es súper importante porque, de nuevo, cuando, digamos que en un eventual proceso de un litigio en donde se lleve un documento con firma electrónica y la contraparte rechace la firma y dice que no conoce la firma, entonces está este documento en donde están cada una de las capas de seguridad, en donde se garantiza que la firma es válida y que esta persona sí firmó. Así que está en la carga de la prueba de la contraparte desacreditar cada uno de los puntos que están en esta hoja de firmas y en este certificado para decir que no fue quien firmó, lo cual es un poquito bastante complicado, por no decir imposible, porque de nuevo la firma electrónica se presume válida para cualquier proceso. Súper. Daniel León también hace otra pregunta con relación a Colombia específicamente, y es que si nuestra firma electrónica cumple los requisitos similares que otorga Certicámara. Acá yo, para entender mejor el caso, Daniel, no sé si nos puedas escribir un poco como cuáles son los tipos de documentos que ustedes firman y demás, pero sí, nosotros somos, digamos, similares, digamos, a este otro proveedor de firma electrónica. Y lo que también garantiza, digamos, este otro proveedor es tener todos estos puntos de seguridad. Claro, cada uno tiene sus particularidades y nuevamente nosotros, pues SAPSAIN hace parte del grupo Truora, y Truora empezó siendo una empresa antifraude, haciendo como todos modelos de fraude, de validación de identidad, etcétera, que muchos de los otros proveedores no tienen. Y eso es algo que nos hace diferentes a otros proveedores que existen en el mercado. Esto que garantiza y es que ustedes nuevamente tengan esas capas de seguridad integrados a nuestro producto de firma electrónica para garantizar esa carga probatoria o como esas pruebas que ustedes deberían, pueden, digamos, seleccionar para garantizar que el firmante es quien dice ser. Otra de las preguntas que tenemos acá es específicamente para ti, Gaby. Gabriela Cortés pregunta si en Colombia para la firma electrónica se debe incluir en todos los contratos la cláusula de autorización de firma electrónica por las partes o es igualmente válido sin esta cláusula. A mí,
Eso me da mucha risa porque yo lo veo todo el tiempo en los contratos. Y entonces aquí, Dani, para comentarte que yo esto no lo he visto en los contratos de México. Muchas veces pasa en Colombia que tú al final del clausulado, justo en donde uno pone como este contrato se firma tal fecha, las partes tienen un uso de costumbre de poner, algunas son unos párrafos así de grandes de ambas partes acuerdan que estos documentos son firmados mediante firma electrónica, que cumplen con todos los requisitos, bla, 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 y es un párrafo grande. Pero esto es más de uso comercial, y yo no lo he visto en los contratos de México, y tampoco lo he visto, de hecho, en los contratos de Chile, sí lo he visto mucho en los contratos de Colombia. ¿Qué creo yo? De la regulación y de la ley no existe una obligación donde implique que las partes tienen que poner un clausulado para que la firma sea válida, o si no, la firma no se entiende válida. No lo veo tanto como una obligación así. ¿Qué pasa? La ley un poco sí dice cómo se regula frente a la autonomía de las partes, entonces que bajo el principio de autonomía de las partes son las partes las que deciden bajo qué medio quieren tener la firma. Entonces se me ocurre que tal vez por eso se pone esa cláusula como para curarse en salud y poner súper evidente dentro de la obligación del contrato que fue por que ambas partes bajo su libertad decidieron firmar electrónicamente. Me imagino que es por eso. Y como por tener una capa adicional de que no se refute. Pero, es decir, la firma, siempre que cumpla con los otros requisitos, pues tiene la misma equivalencia que un documento firmado en físico. Entonces, me parece redundante que si él tiene la misma equivalencia, pues tener la necesidad de poner un clausulado porque pues ya tener la misma equivalencia de un contrato físico. No sería necesario, y como tú lo dices, bajo el principio de autonomía, Gabriela Cortés, serías tú como, o sea, serían entre las partes quienes acuerden meter esa cláusula, pero digamos, como lo menciona Gaby, no es necesario siquiera. Sí, en México no es algo que se use. La firma justamente es lo que manifiesta la voluntad de las partes de firmar de esa manera. Es que me parece un poco repetitivo, ¿no? Tipo, si ya se está firmando electrónicamente, pues se entiende, se sobreentiende que es la voluntad de las partes es firmar electrónicamente y no de manera física. Pero perdón que lo usamos un poco más en... lo usamos un poco más en asambleas de accionistas o asambleas de socios, porque esta es una reforma muy reciente que como que todavía las sociedades no han terminado de agarrarle la forma. Entonces, pues sí, o sea, celebras una asamblea de socios por medios electrónicos y la firmas por medios electrónicos, pero de repente la llevas con el notario a protocolizar, que era lo que tú también comentabas, de que, bueno, o sea, le mandas un correo, le tienes que entregar la firma autógrafa, que los notarios sí pueden protocolizar mensajes de datos, pero lo he visto mucho y lo incluyo yo también mucho en asambleas de socios, asambleas de accionistas, porque ahí, justo para que se pueda celebrar por medios electrónicos, tiene que estar previsto en los estatutos sociales y tiene que tener cierta forma. Entonces, pues ahí sí tiene un poco más de lógica que se incluya y que hagamos tanto como énfasis en esto. Claro. Pero sí, en los contratos comerciales basta la firma como la hayan asentado las partes para que sea válida. Eso me hace sentido. Gabriela, cuéntanos en los comentarios si te resolvimos la duda. Y Sayuris también pregunta algo y es con respecto a algo que también hemos estado conversando nosotros al interior de Subsign, es si se firma un pagaré solo con OTP, ¿es válido? ¿Y qué pasa si lo tengo que diligenciar? Yo creo que esta la puede responder Gaby, con lo que hablamos justo en estos días. Este es un tema, digamos, dividámoslo en preguntas. La primera pregunta, ¿solo con OTP? La respuesta es, vuelvo un poco a los requisitos que tienen que garantizar una firma electrónica para que un documento sea válido. Y aquí la ley también ha desarrollado que los títulos, valores en especial pagarés pueden ser también entendidos como documentos digitales y entonces es válido tener un título o valor mediante un mensaje de datos o versión virtual y por ende puede ser firmado virtualmente. Ahora, para que sea firmado virtualmente, pues entonces nos remitimos a las reglas de que se entiende como un documento firmado válidamente. Y entonces acá volvemos al inicio de esta conversación, de decir, bueno, pues tiene que ser confiable,
tienes que garantizar la integridad. En ese orden de ideas, pues si la OTP que estás utilizando te garantiza que cumple con todos los requisitos, ok. Pero lo más importante es de nuevo que sea mediante OTP, validación facial, validación de documento, que escriba el nombre, todos los cantidad de capas que les quieras meter, realmente estés llevando al cumplimiento de lo que se entiende como una firma electrónica válida. Ahora, ¿qué pasa si lo tienes que diligenciar? Acá con el tema de los pagarés pasa también un poco también como México, así que ahorita también le doy la palabra a Dani para que nos cuente. La ley ha permitido entonces que los títulos valores y los pagarés sean como por mensaje de datos y de manera electrónica, pero no ha regulado tan detalladamente cómo se hace para que diligenciar un pagaré en blanco. Entonces, no ha dicho exactamente los pasos que se tienen que seguir. ¿Qué se ha dicho? Y esto lo ha sido más por desarrollos de conceptos de la Superfinanciera, que es la entidad en Colombia que regula a las entidades financieras, y es, miren, ustedes tienen que cumplir también con que las mismas características que tiene un pagaré en blanco que luego tiene que ser diligenciado. Las mismas que ustedes tienen que cumplir con cuando el pagaré en blanco es un título o valor en físico, se tienen que llevar a un pagaré cuando es electrónico. Entonces, que esté clarísimo la carta de instrucciones de cómo se va a llenar el pagaré, que tenga la firma, que aunque sean dos documentos, la carta de instrucciones como el pagaré, no sean alterados después de su firma de manera desautorizada y modificada sin la aceptación de sus firmantes. Entonces, hay un poquito de vacío legislativo para poder aclarar exactamente cómo se diligencia un pagaré en blanco. Sin embargo, lo que sí ha pasado por medio de desarrollo jurisprudencial, de doctrina y de conceptos de la superfinanciera es sí se puede, siempre que se cumplan todas las leyes que tiene un pagaré en blanco para ser diligenciado y siempre que se garantice la seguridad de la firma electrónica y que se cumpla con los requisitos de la firma electrónica. Acá un tip que nosotros también hemos evidenciado con algunos de nuestros clientes, que de repente vienen también como pidiendo que han firmado algún pagaré, etcétera, con las firmas electrónicas, no necesariamente tienen que ser en Sapsign, sino en general. Y lo que nosotros hacemos también es cuéntanos y muéstranos la respuesta del juez, porque ahí lo que puede suceder y lo que nos ha pasado como en esta investigación o entendimiento es que el pagaré queda mal diligenciado o no se llenan los campos obligatorios. Entonces, eso hace y da pie para que un juez rechace. Entonces, muy importante es que, así como lo menciona Gaby, así sea un pagaré en blanco, existen unos campos que son obligatorios que se tienen que firmar, que todo quede bien diligenciado en las plantillas, por ejemplo, si están utilizando Sapsign, que en las plantillas que están haciendo, digamos, en el paquete contractual típicamente que se tiene, como términos y condiciones, contrato, etcétera, y en el segundo paquete que típicamente está pagaré y carta de instrucciones, que específicamente en la carta de instrucciones esté diligenciado, así sea un pagaré en blanco, esté diligenciado los campos que tienen que ir para que luego ante un juez no se los vayan a refutar. Eso es algo que hemos visto mucho de negocio. Y como sí, y aquí quiero desenmascarar un monstruo o un coco que pasa mucho en Colombia, y es que cuando llegan estos documentos a los jueces y digamos que el juez saca después una sentencia diciendo no, este documento no es válido, hay mucho pánico porque la gente piensa, pucha, no es válido porque entonces la firma no es válida, entonces no puedo hacer firma electrónica. Y aquí un poco los invito a no sumarse a ese pánico colectivo, sino leer la sentencia, porque nos ha pasado mucho que la gente solamente ve la decisión, omite leer la sentencia, entonces genera este pánico de las empresas de firmar electrónicamente. Y luego uno, como abogado, se va a meter a leer la sentencia y se da cuenta que la razón, en todas las sentencias que me han mandado, la razón por la que no se aceptó el documento no fue porque no fuera válida la firma electrónica, sino porque fue lo que estaba diciendo Ana recién. No se cumplieron los documentos necesarios, los requisitos necesarios para que ese documento fuera válido, solo se cumplió la mitad de los requisitos, no estaba clara la carta de instrucciones cómo se iba a llenar el pagaré, o incluso en temas de firma electrónica. Digamos que solamente se copió y se pegó una firma, y la persona dijo que esa no era su firma,
y el demandado, bueno, la persona que estaba, el otro firmante, no pudo acreditar que esa firma en efecto cumplía con todos los requisitos que pone la ley para la firma electrónica. Entonces, un poco mi llamado es, no se sumen al pánico colectivo, sino muchas veces, o sino la mayoría, realmente hay una decisión más de fondo por la cual inhabilita ese documento, más no es porque la firma no sea válida, porque, como lo hemos visto a lo largo de esta conversación, la firma electrónica es válida. Hay una pregunta que menciona Víctor García y es, ¿en ese sentido el diligenciamiento se hace en un documento adicional? Me imagino que estamos hablando de pagar en blanco y carta de instrucciones y cuando se diligencia, ¿no? Hay dos corrientes. Digamos que, de nuevo, como no ha sido muy claro, hay dos corrientes sobre esa pregunta. Una primera corriente, y ambas están sustentadas con conceptos de la superfinanciera, es si se puede hacer sobre el mismo documento, pero se entiende que cuando se hace sobre el mismo documento hay una modificación del mensaje de datos. Y cuando hay una modificación del mensaje de datos, como lo habíamos hablado inicialmente, puede que no sea válido porque una de las características de un mensaje de datos es que no sea alterado después de su firma. Entonces, un poco la primera corriente es, se puede modificar ese mensaje de datos, pero la modificación tiene que ser controlada, autorizada y que se entienda que fue firmada y sí, como con todas las capacidades de la firma electrónica por ambas partes, esa modificación. La siguiente corriente se hace en otro documento. Entonces tendríamos dos documentos aparte, pero se dejó súper claro en la carta de instrucciones y cómo se iba a llenar, que iban a ser dos documentos y demás. Listo. Víctor, esperamos que te haya quedado claro y si no, nos vuelves a hacer otra pregunta. Bueno, yo quería preguntarles, ya nos quedan 8 minutos de nuestro webinar y la siguiente pregunta es típica como ¿qué sectores aceptan firma electrónica sin restricciones? ¿Cómo lo ven, Dani? Si quieres, empieza tú. Pues bueno, en México la firma electrónica es algo bastante aceptado. Esto de sin restricciones, pues creo que es un poco complicado de generalizar porque la misma ley pone restricciones que pues ya dependerán del sector si se pueden cumplir. Pero por poner algunos ejemplos, en el sector comercial, yo creo que el 95% de los contratos que preparamos aquí en el despacho se firman de manera electrónica, ya sea, dependiendo del tipo de contrato, un garabato, a través de un proveedor de firma electrónica simple que permita tener estos medios de autenticación. Sí, al menos el 95% de los contratos. Ahora, en el tema bancario, por ejemplo, yo creo que es la norma que todo se haga de forma digital. Los bancos para sus procesos internos tienen una firma electrónica avanzada distinta a la firma, que eso es un caso pues, raro en México, para hacer como sus propios procesos internos, pero con los clientes y con los usuarios. Ya todo es a través de PIN, token. Para firmar un contrato de apertura de cuenta, usualmente es un contrato electrónico donde tú tienes que subir tu identificación. Se hace una verificación con el Instituto Nacional Electoral de los datos de la identificación. Se graba un video donde se recolectan tus biométricos para firmarlo. Bueno, en el sector inmobiliario, la mayoría de los contratos de arrendamiento se firman de forma electrónica. Ahora, en las compraventas que se tienen que firmar ante notario, la práctica sigue tendiendo un poco más hacia la firma autógrafa física. Sin embargo, no hay ninguna restricción para que una compraventa, mientras se formalice ante notario público, pueda firmarse de forma electrónica. Y bueno, el único lugar donde sí diría que hay restricciones son estos actos que requieren como solemnidad civiles. Por ejemplo, un matrimonio no lo puedes firmar con una firma electrónica, tiene que ser ante un juez. Pero fuera de eso, la verdad es que en México las firmas electrónicas ya son la norma con los requisitos que cada tipo de contrato requiere. Eso de voy a contar una anécdota. Eso del matrimonio me da mucha risa porque no sé si ustedes también tengan como historias en donde conocen gente que se casa por poder, pero yo tengo una de mis mejores amigas, los abuelitos, tipo el abuelo vivía, como era el cuento, el abuela vivía en España, el abuelo vivía en Colombia. Y al final el abuelo en Colombia tuvo que mandar un poder en físico para el hermano de la abuela que llegara hasta Madrid y
digamos que la abuela se casó con el hermano, pero realmente era porque tenía el poder desde Colombia. Esas historias me parecen romantiquísimas, completamente obsoletas, pero entendido. Eso era solo un paréntesis. Para responder la pregunta, Ana, igual de lo que dijo Dani, o sea, me sumo a todo lo que estaba diciendo Dani, el 98% de contratos comerciales y de acuerdos comerciales entre las partes se puede firmar electrónicamente. Entrora todo lo que firmamos, desde contratos laborales, descuentos de nómina para temas laborales, actas de asambleas NDAs. corporativas, NDAs, term sheets con los clientes, contratos de software as a service con los clientes. Bueno, todos los documentos que sacamos en Entrora como empresa los firmamos siempre con firma electrónica. Vuelvo también a lo que dijo Dani y es muy importante diferenciar entre el mecanismo de firma y las solemnidades que se tienen que cumplir para que el documento o el acto se celebre realmente y sea válido. Es muy importante tenerlos en cuenta porque no hay un mecanismo de firma, ni siquiera la firma súper avanzada, ni firma digital, que vaya a ser las veces de todas las solemnidades que exige la ley para el cumplimiento de ciertos actos, como el matrimonio. Aunque te cases por medio de firma avanzada, fiel, digital, con todos los certificados, no va a ser válido si no se cumplen las otras solemnidades. Entonces creo que ese sería el mensaje que dejaría, pero salvo esas solemnidades, todos los documentos, las industrias se pueden firmar con firma electrónica. Súper. Bueno, acá ya cerrando un poco nuestro webinar, quisiera preguntar, digamos, a todos los que están conectados, si tienen alguna pregunta adicional, tanto para Dani o para Gaby. Acá la idea también es como derrumbar esos mitos y verdades que existen sobre la firma electrónica, no solamente en Colombia y México, sino en los demás países de Latinoamérica. Y también pues resolver todas las dudas que ustedes tienen frente a la firma electrónica en sus diferentes variedades, aplicaciones, industrias y demás. Y ya como para cerrar un poco sobre la pregunta que había hecho anteriormente de las industrias, creo que en los casos de uso que al menos nosotros hemos visto de industrias, es más por los requisitos que exige no solamente la ley, sino también como las áreas de compliance o legal de cada una de las empresas que exigen firmas electrónicas. Entonces, ejemplos de esto. La firma, la industria financiera y de seguros típicamente es una de las más reguladas en todos los países y exigen que tengan unas capas de seguridad y además que existan pues unos documentos firmados por los tomadores del crédito, si es el caso de una empresa de crédito. Y ahí lo exige y por eso es que casi todas, diría que todas las empresas que prestan créditos o que son financieras tienen esta posibilidad de firmar electrónicamente. Ahora, hay otras industrias que lo han empezado a adoptar también por la facilidad de tener esa firma. Entonces, ejemplo, la industria salud con la telemedicina. Si nosotros hablamos, digamos, de pacientes que están en ciudades grandes, típicamente pues pueden movilizarse a una consulta médica, pero lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que en las ciudades más pequeñas, más alejadas, la telemedicina ha sido como una herramienta vital para prevenir que cualquier persona digamos, desarrolle una enfermedad, digamos, más crónica. Y ahí, por ejemplo, básico y fundamental el tema de historia clínica virtual, consentimiento de pacientes, etcétera. Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta un poco con el tema de las industrias es que hay unas que tradicionalmente tienen todo el tema de firma electrónica muy bien entendido, acoplado y, digamos, integrado en sus procesos, pero ha habido otras industrias que lo han empezado a implementar. Entonces, por ejemplo, con el tema de Diego, y perdón, Diego, me quedé contigo con el tema de recursos humanos existe para todas las empresas en temas de contratación, etcétera, y es clave que las empresas también en general conozcan diferentes modelos también electrónicos, herramientas electrónicas que les ayude también en su expansión. Ahora, después de pandemia, ustedes saben que las contrataciones virtuales se hacen mucho más clave. Entonces, si ustedes están contratando a una persona que vive, de repente si están en Chile
y estás contratando una persona de Honduras, pues no tenga que venirse la persona de Honduras a Chile justamente a firmar el documento, sino que lo puedan hacer virtualmente y pues todo esto lo hace legalmente válido. Yo Entonces, quisiera, perdona, discúlpame que te interrumpí, Ana. no, dale, dale. No, que quería dejar simplemente un tema que a mí me raya mucho la cabeza y es la firma electrónica, la firma digital, y en este caso la firma electrónica, es mucho más segura que una firma manuscrita. O sea, si se fijan todas las capas que se pide de seguridad, de integridad del documento, que la persona firmante sea quien dice ser, son un montón que realmente asegura que ese documento es mucho más seguro que el documento que ustedes firman en una hoja y hacen un mamarracho. Entonces, un poco también para quitarle el miedo es, si se ponen a pensar lo que exige la ley de las firmas en un documento, es simplemente una firma que cualquier persona realmente sí puede afectar y replicar y manipular, mientras que todos los requisitos que están en torno a una firma electrónica son mucho más robustos. Entonces, tal vez es un poco perderle el miedo, no porque hayamos hecho las cosas siempre de esa manera, significa que sea la mejor manera, ni la más segura, ni confiable. Sí, la tecnología también a nuestro favor. Bueno, nos pasamos unos minuticos, pero les agradecemos mucho que hayan estado acá, todas sus preguntas, participación. Si tienen alguna duda, por favor, contáctenos directamente, no solamente a SAPSAIN, sino también si quieren hacer una pregunta específica en México a CRS Legal, perdón, también lo pueden hacer. Estamos súper disponibles también a resolver todas sus dudas y si tienen casos específicos que queramos también revisar, lo podemos hacer. Entonces, muchas gracias y nos vemos en un mes en otro webinar. Chao. Gracias, Dani. Gracias. Chao, feliz tarde. Gracias a ustedes.